Hola chicos, seguimos con el tutorial de XML, ¿vale? Como ya hablamos el otro día, hoy hablaremos de los atributos, ¿vale? Dentro de XML y veremos un poco para qué sirve, aunque a priori tendréis que saber para qué sirven los atributos, ¿vale? Bueno, si estuviésemos hablando de XML, o sea, de HTML, sabríamos que los atributos sirven para, para aportar una información adicional, ¿vale? En el caso de XML, pues no es diferente, ¿vale? Los atributos en HTML, como ya sabéis, están predefinidos, ¿vale? En el caso de XML, ¿vale? No lo están, al igual que los elementos o las etiquetas, ¿vale? Bien. Aquí os pongo que los atributos deben ser citados. Y hay muchas maneras de citarlo, ¿vale? He visto mucha gente que tanto en HTML como seguro aquí en XML los citaréis o con comillas simples o con comillas dobles, pues eh, a priori, ¿vale? La función de las comillas, que esto no tendría que haber explicado en JavaScript, pero bueno, lo explico aquí y para el caso viene a ser lo mismo, ¿vale? El tema de las comillas simples o comillas dobles es simplemente pues si se utilizan comillas simples y comillas dobles dentro de la misma sentencia en JavaScript o en el caso de XML, ¿vale? En la misma etiqueta o en el mismo elemento, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? De cómo definir eh, o cómo citar un atributo que en este caso sería pues, dentro de la etiqueta person, ¿vale? Definiríamos el sexo de la persona, en este caso pues eso sería una mujer, ¿vale? Pero si por un caso tuviésemos que definir una etiqueta para definir una persona o un nombre o un cliente o lo que sea, y tuviésemos que diferenciar el tema de los sexos, pues nos iría bien el tema de los atributos, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo bastante tonto del tema de las comillas simples y las comillas dobles. Como veis, eh, tendríamos un elemento que sería un cáncer con un nombre, ¿vale? Y dentro del nombre pues le pondríamos lo que sería el nombre del tío, ¿vale? Con su apellido, ¿vale? Y entre comillas dobles le pondríamos lo que sería el apodo, ¿vale? Con lo cual veríamos la función de las comillas dobles y las comillas simples y el porqué de cada historia, ¿vale? Bien, y ya de paso también hablaremos de las entidades de carácter o los códigos de ampersand, ¿vale? Que muchas veces tanto en XML, o sea, sí, tanto en XML como en HTML, incluso en JavaScript y en PHP también los utilizo yo, ¿vale? Nos ayudan a la hora de que no tengamos problemas a la hora de pasar un parámetro por comillas dobles o por comillas simples o por otros parámetros, ¿vale? Pues le ponemos un carácter de comillas, ¿vale? Tenéis en la página, en esta página de aquí, ¿vale? En los ampersand tenéis cómo poner las comillas dobles y otros caracteres, ¿vale? Veremos cuando demos la sintaxis también que el tema del menor que y alguno que otro más, el ampersand y bueno, una serie de caracteres, tendremos alguna problemática a la hora de pasarlos, al igual que pasa con HTML, ¿vale? Sobre todo con el menor que no sé qué pasa, que depende para qué cosas
no funciona. O sea, si se lo ponemos no nos lo coge como carácter, sino nos lo coge como el inicio de una etiqueta, y muchas veces pues no interesa. Por eso también están las entidades de carácter o los caracteres ampersand para eso mismo. Vale. Bien, una vez dicho esto, os preguntaréis, bueno, ¿y cuándo utilizo los atributos? ¿O son necesarios utilizar los atributos? Bueno, como ya sabéis, XML no es HTML, ¿vale? Con lo cual haremos un versus aquí, elementos XML versus atributos, ¿vale? Pongo dos ejemplos bastante sencillotes, ¿vale? Uno con lo que sería un atributo el atributo de antes, ¿vale? Y otro, en vez de indicarle el atributo, lo que le vamos a hacer es crear un elemento para diferenciar o por si quisiésemos diferenciar el sexo, ¿vale? Pues bien, si cojo este ejemplo de aquí y me voy al Serna, ¿vale? ¿Veis el mapa del contenido? Nos sale el nodo raíz, ¿vale? El root, ¿vale? Y los elementos secundarios, que serían el primer nombre y el apellido, ¿vale? Pero a la hora de pasárnoslo, ¿vale? Nos pasa aquí este parámetro, ¿vale? Y nos quedamos un poco a cuadros, ¿vale? Pues nos pasa un poco así. Esto quiere decir que es un atributo, o que sexo es un atributo con un valor, ¿vale? En este caso femenino. Vamos aquí, ¿vale? Sexo, ¿vale? Que sería el atributo, ¿vale? Y el valor, ¿vale? Bien, como vemos que no queda muy tal, pues nos vamos al segundo ejemplo. Y en el segundo ejemplo, ¿vale? Si nos vamos al Sena, ¿vale? Vemos que nos pasa aquí el elemento raíz, ¿vale? Y luego nos pasa los nodos secundarios, ¿vale? Los elementos secundarios, que sería la categoría de sexo, ¿vale? Que en el otro ejemplo nos hacía la función de atributo, ¿vale? Y los demás elementos que teníamos antes, ¿vale? Con lo cual, en uno, por así decirlo, se visualizará más claramente si se quiere, ¿vale? Y en el otro un pelín menos, ¿vale? Igualmente, si pasamos esto al rollo, ¿vale? Si le pasamos este código al navegador, como veis, si lo pasamos por aquí, ¿vale? Veréis que tanto si lo metemos en el atributo como si metemos dentro de un elemento un atributo, como si no lo metemos, nos va a pasar lo mismo, porque no lo hemos definido un estilo ni unas características, ¿vale? No lo hemos estandarizado, ¿vale? Bien, como os he dicho, allá vosotros. Os pongo aquí una serie de cosas para los que queráis saber más acerca de los atributos, ¿vale? Y luego vamos a ver el tema de los atributos, pero ya dentro de lo que serían los metadatos, ¿vale? Hemos cambiado un poco de tercio, ¿vale? Tendríamos aquí una sección, un elemento raíz que serían mensajes, ¿vale? Porque engloba varios, ¿vale? Dentro de mensajes tendríamos dos tipos de nota, ¿vale? Tendríamos la nota 1, ¿vale? Y la nota 2, que serían el Tony que le envía o sea, Hannah que le envía el rollo a Tony, ¿vale? Y Tony que responde, ¿vale? Con lo cual tendríamos aquí el fantástico ID, que como ya sabéis sirve para identificar un elemento, ¿vale? Se ha debatido bastante sobre los IDs y los class, ¿vale? Pues eso, sirve para identificarlos, ¿vale? Sobre todo,
¿vale? Para diferenciar una nota, en este caso, de la otra, ¿vale? Se podía pasar por JavaScript para darle estilos, etcétera, ¿vale? Y bueno, en este sentido, los atributos serían bastante similares a como los utilizamos en JavaScript, o sea, en HTML, perdón, y no tiene mayor secreto, como digo, ¿vale? Como os pongo aquí, son para identificar las diferentes notas, ¿vale? Para que el para que no sé, luego no se confunda como parte del mismo elemento, ¿vale? Estos serían un grupo, por así decirlo, y esto sería otro grupo, y el atributo lo que haría sería diferenciarlos, ¿vale? Pues lo dejamos aquí, y si tenéis alguna dudilla o lo que sea, como siempre, pues en la sección de comentarios, en el foro, ¿vale? O en el canal de YouTube. Y bueno, no os olvidéis de pulsar aquí, ¿vale? Y nos vemos el próximo día.